Merín era tan grande como Astapor y Yunkai juntas. Al igual que sus ciudades hermanas, era toda de adoquines, pero si los de Astapor eran rojos y los de Yunkai amarillos, Mirín era de adoquines multicolores. Las murallas eran más altas que las de Yunkai y estaban en mejor estado. Tras ellas destacaba la gran pirámide de 300 varas de altura, coronada por una arpía de bronce. La arpía es un ser cobarde, dijo Darío Najaris. No es de extrañar que sus hijos se escondan detrás de las murallas. Pero el héroe salió a caballo por las puertas de la ciudad con una armadura de escamas de cobre y azabache. La montura era un corcel blanco cuyas defensas eran de rayas rosas y blancas. La lanza que llevaba medía 5 varas y su peinado tenía la forma de 2 cuernos de carnero. Paseaba de un lado a otro y desafiaba a los sitiadores para que enviaran un campeón que se enfrentara a él en combate singular. Sus jinetes de sangre estaban tan desesperados por aceptar el desafío que casi llegaron a las manos entre ellos. Sangre de mi sangre, Les dijo Dani. vuestro lugar está a mi lado. No le hagáis caso, pronto se marchará. Ago, Yogo y Rakaro eran guerreros valientes, pero también jóvenes y demasiado importantes para poner en peligro sus vidas. Mantenían unido el Calasar y también eran los mejores exploradores, Sabia decisión. dijo Ser Jorah. Dejemos que ese idiota siga paseándose y gritando hasta que el caballo se le quede cojo. No nos hace ningún daño. Sí nos lo hace, insistió Arstan Barbablanca. Ese héroe insufla valor en los corazones de los suyos y planta en los de los nuestros las semillas de la incertidumbre. ¿Qué semillas plantaría nuestro campeón si cayera derrotado? El hombre que teme a la batalla no consigue victorias. Aquí no se trata de una batalla. Si ese bufón cae, las puertas de Mirín no se abrirán. ¿Por qué arriesgar una vida a cambio de nada? Ya es suficiente. Lo que menos falta le hacía era aguantar sus constantes disputas. Merín representaba peligros mucho más graves. Después de Yunkai la seguían más de 80.000 personas, pero apenas una cuarta parte de ellas eran soldados. Los demás, en fin, pronto empezarían a tener hambre. Los grandes amos de Merín habían retrocedido cosechando todo lo que pudieron y quemando lo que no pudieron cosechar. Lo peor de todo era que en cada mojón del camino que iba de Yunkai a Merín habían clavado a un niño esclavo, todavía vivo, con las entrañas desparramadas y un brazo señalando en dirección a la ciudad. Darío había ordenado que desclavaran a los niños antes de que Dani los viera, pero ella dio la contraorden en cuanto se enteró. Los veré a todos y a cada uno. Los contaré, miraré sus rostros y los recordaré. Cuando llegaron a Mirín, en la orilla del mar y junto al río, había contado hasta 163. Tomaré esta ciudad. Se prometió una vez más Dani. El héroe de rosa y blanco pasó una hora vituperando a los asediadores. Los defensores de Merín lo animaban desde las murallas de la ciudad. Se llama Oznax Zopal. Le dijo Bemplún el Moreno cuando se presentó ante el consejo para planear la batalla. Era el nuevo comandante de los segundos hijos. En cierta ocasión fui guardaespaldas de su tío. Los grandes amos. Vaya montón de gusanos. Las mujeres no están mal, aunque uno se jugaba la vida si miraba a la que no debía. A un hombre, un tal Scarb, Oznag le arrancó el hígado. Decía que por defender el honor de una dama, pero su tío es el hombre más rico de Mirín y su padre está al mando de la guardia de la ciudad. Así que tuve que huir como una rata. Vieron que Oznac Zopal desmontaba de su corcel, se desanudaba los calzones, se sacaba el miembro y lanzaba un chorro de orina en dirección al olivar donde se alzaba el pabellón dorado de Dani. Darío Najaris se acercó. «¿Queréis que se la corte y se la meta en la boca, Alteza?» Lo que quiero es la ciudad, no ese miembro ridículo. Si sigo sin hacer nada, los míos me considerarán débil. Pensó. ¿Pero a quién podía enviar? Necesitaba a Darío tanto como a sus jinetes de sangre. Sin el extravagante Tiroshi no tendría control alguno sobre los cuervos de tormenta. «Hay que aceptar el desafío», repitió una vez más Astan. Así se hará. Decidle a Belguas el fuerte que lo necesito. El corpulento eunuco estaba concentrado en devorar una salchicha. Se la terminó, se limpió las manos grasientas y le pidió a Arstan Barbablanca que fuera a buscarle el acero.
Cuando Barba Blanca le entregó la espada, Belwas el Fuerte entrecerró los ojos para examinar el filo. Gruñó, volvió a meter la hoja en la vaina de cuero y se ató el cinturón. Arstan le había llevado también el escudo, que el eunuco agarró con la mano izquierda en vez de atárselo al antebrazo. Luego salió del olivar en dirección a Oznak Zopal. «¿Por qué eliges a ese, Khaleesi?», exigió saber Rakaro. Belwas el Fuerte era esclavo en las arenas de combate. Si ese noble Oznak cayera ante él, sería una vergüenza para los grandes amos. Mientras que se le derrotara, sería una pobre victoria. Mirin no se podría vanagloriar de nada. Y a diferencia de Ser Jorah, Daario, Ben y sus 3 jinetes de sangre, el eunuco no se ponía al frente de las tropas, no planificaba las batallas ni le daba consejo. Belwas era el único del que podía prescindir, y ya era hora de saber qué protector le había enviado el Magíster Ilirio. En las líneas de los asediantes se alzó un clamor nervioso cuando vieron a Belwas avanzar hacia la ciudad. Oznak Zopal montó de nuevo y aguardó. Pese a su corpulencia, el eunuco parecía menudo en comparación con el héroe a caballo. Oznak Zopal bajó la lanza y cargó. Belwas se detuvo. La gran barriga morena y el pecho poderoso aparecían desnudos por encima del cinturón, y no contaba con más armadura que un chaleco de cuero tachonado. Tendríamos que haberle dado una armadura, Dijo Dany muy nerviosa. Eso solo serviría para hacerlo más lento. Dijo Ser Jorah. En las arenas de combate no se llevan armaduras. El público que va allí quiere ver sangre. Oznak galopó hacia Belwas el Fuerte. Todo Meereen parecía estar animándolo. Belwas también parecía de piedra. Estaba de pie, con el chaleco tenso en las anchas espaldas. La lanza de Oznak lo apuntaba directamente al pecho. Lo va a ensartar, pensó. Y en aquel momento el eunuco giró a un lado, rápido como un parpadeo. El jinete pasó de largo, empezó a girar y alzó la lanza. Belwas no hizo ademán alguno de atacarlo. ¿Qué está haciendo? Preguntó Dany. Quiere ofrecer un buen espectáculo a la turba. Oznak hizo que el caballo describiera un círculo alrededor de Belwas, luego picó espuelas y cargó de nuevo. Una vez más, Belwas aguardó y giró a la vez que desviaba la punta de la lanza de un golpe. A los oídos de Dany llegó la risotada del eunuco. La lanza es demasiado larga. Ese idiota no tendría que intentar ensartarlo, sino arrollarlo con el caballo. Oznak Zopal cargó por tercera vez, trató de anticiparse a Belwas y desvió la lanza en el último momento. Pero el eunuco también lo había previsto y en aquella ocasión se dejó caer. La lanza le pasó por encima de la cabeza y de repente Belwas rodó por el suelo y describió un arco plateado con el afilado arak. Se oyó el relincho del corcel cuando la hoja se le clavó en las patas. El caballo cayó y el héroe salió despedido de la silla. Oznak se las arregló para desenvainar la espada antes de que Belwas el Fuerte cayera sobre él. El acero chocó contra el acero, pero en menos de 12 latidos de corazón, el pecho de Belwas estuvo cubierto de sangre por un corte que tenía entre los pezones, y Oznak Zopal tenía un arak clavado entre los cuernos de carnero. El eunuco cortó la cabeza con 3 golpes brutales en el cuello. La alzó para que los mirinos la vieran bien y la tiró hacia las puertas de la ciudad. «Vaya con el héroe de Meereen», dijo Daario entre risas. Es una victoria sin sentido. No ganaremos Mirin matando a sus defensores de uno en uno. No, pero me alegra que hayamos matado a este. Los defensores de las murallas empezaron a disparar sus ballestas contra Belwas, pero las saetas se quedaban muy cortas. El eunuco volvió la espalda, se bajó los pantalones y empezó a cagar en dirección a la ciudad. Cuando terminó, se limpió con la capa a rayas y se entretuvo el tiempo suficiente para saquear el cadáver del héroe y poner fin a la agonía del caballo. Los asediantes le dieron una bienvenida calurosa. Los dothrakis aullaban y gritaban, y un clamor brotaba de los Inmaculados, que entrechocaban las lanzas y los escudos. Una fruta dulce por una dulce victoria, dijo Ben el Moreno, tendiéndole al eunuco una ciruela madura. Hasta las doncellas dothrakis de Dany tuvieron palabras de alabanza para él. «Te trenzaríamos el pelo y te pondríamos una campanilla, Belwas el Fuerte», dijo Jiki. «Pero no tienes pelo suficiente». Belwas el Fuerte no necesita campanillas tintineantes. Belwas el Fuerte necesita hígado y cebollas. Hígado y cebollas tendrás. Belwas el Fuerte está herido. No es nada.
Siempre dejo que mi rival me corte una vez, antes de matarlo. Cuenta los cortes y sabrás a cuántos ha matado Belwas el Fuerte. Pero Dani había perdido a Khal Drogo por una herida semejante y no iba a permitir que quedara sin curar. Belwas chilló y protestó, pero Dani le echó una regañina y lo llamó bebé calvo hasta que el hombretón permitió que el curador le restañara la sangre de la herida, se la cosiera y le vendara el pecho con tiras de lino. Después se reunió en su pabellón con el consejo. Necesito esta ciudad. Les dijo cuando estuvo sentada entre los cojines, rodeada por los dragones. Tienen los graneros llenos a reventar. En las terrazas crecen higos, dátiles y aceitunas, y en las bodegas hay barriles de pescado en salazón y carne ahumada. También hay cofres llenos a rebosar de oro, plata y piedras preciosas, le recordó Darío. No nos olvidemos de las piedras preciosas. He examinado las murallas que dan a tierra y no he encontrado ningún punto débil. Señaló Ser Jorah Mormont. Con un poco de tiempo podríamos excavar un túnel, pero ¿qué comeríamos mientras tanto? ¿Ningún punto débil en las murallas que dan a tierra? Merín estaba en un saliente de arena y piedra, allí donde el lento cauce cenagoso del Escajazadán desembocaba en la bahía de los esclavos. ¿Significa eso que tendremos que atacar desde el río o desde el mar? Con 3 barcos. Le diremos al capitán Groleo que eche un vistazo a la muralla del río, pero no es más que una manera más húmeda de morir. ¿Y si construimos torres de asalto? Los traficantes de esclavos han quemado todos los árboles en 20 leguas a la redonda. Sin madera no hay trabuquetes, ni escaleras, ni torres de asalto. Sí, podríamos atacar las puertas con hachas, pero... ¿Habéis visto esas cabezas de bronce que hay sobre las puertas? Intervino Ben Plum el moreno. Los mirinos pueden derramar aceite hirviendo por esas bocas y freír vivo a cualquiera que ataque con un hacha. Tal vez deberían ser los Inmaculados los que fueran con las hachas, le dijo Darío Najaris a Gusano Gris. Para vosotros el aceite hirviendo no es más que un baño caliente, tengo entendido. Unos no sienten las quemaduras igual que los hombres, pero el aceite ciega y mata. Dadnos arietes y derribaremos las puertas o moriremos en el intento, Más bien, moriríais en el intento. señaló Ben el moreno. No pienso desperdiciar las vidas de los Inmaculados, Gusano Gris. Quizá podamos derrotarlos por hambre. Nosotros moriríamos de hambre mucho antes que ellos, Alteza. Aquí no hay comida, ni tampoco forraje. Además, no me gusta ese río. Mirín caga en el Escajazadán, pero el agua para beber la extrae de pozos más profundos. Ya hay informes de enfermos en el campamento. La ciudad está mucho mejor aprovisionada que nosotros y dispone de un suministro de agua potable. Con los 3 barcos que tenéis, no basta para cortarle el acceso tanto al río como al mar. En ese caso, ¿qué me aconsejáis, Ser Jorah? No os va a gustar. De todos modos, os escucharé. Propongo que pasemos de largo de esta ciudad. No podéis liberar a todos los esclavos del mundo, Khaleesi. Os espera una guerra en Poniente. No me he olvidado de Poniente. Pero si permito que los viejos muros de Meereen me derroten, ¿cómo podré tomar algún día los castillos de Poniente? Igual que lo hizo Aegon, con fuego. Cuando lleguemos a los 7 reinos, vuestros dragones ya serán adultos. Allí tendremos torres de asedio y trabuquetes, cosas que carecemos aquí. Os detuvisteis en Astaport para comprar un ejército. Reservad las espadas y las lanzas para los 7 reinos, mi señora. Dejad Mirín para los mirinos y proseguid hacia Pentos. Derrotada. Se crispó Dani. Sangre de mi sangre, dijo Rakaro. Cuando los cobardes se esconden, los grandes Khals tienen que buscar enemigos más valientes. Lo sabe todo el mundo. Pues yo no lo sé. Dani tenía en gran estima el consejo de Ser Jorah, pero dejar intacta Meereen era más de lo que podía soportar. No olvidaba a los niños clavados en los mojones, ni los bracitos flacos que señalaban la dirección en el camino. Ser Jorah, decís que no nos quedan provisiones. Si marchamos hacia el oeste, ¿cómo podré alimentar a mis libertos? No podréis. Lo siento, Khaleesi. Tendrán que alimentarse por su cuenta o perecerán de hambre. Y muchos morirán durante la marcha, sí. Va a ser duro, pero no hay manera de salvarlos. No. No me pondré en marcha con mi pueblo para que muera. Son mis hijos. Tiene que haber alguna manera de entrar en la ciudad. Yo sé una manera. Dijo Ben Plum el moreno.
Hay grandes cloacas que vacían en el Escajazadán los desperdicios de la ciudad. Por ahí podrían entrar unos pocos. Así fue como escapé de Mirin cuando mataron a Scarp. De todos modos, sería más fácil salir que entrar. Ser Jorah no parecía convencido. Decís que esas cloacas van a dar al río. Eso quiere decir que las entradas estarán justo debajo de las murallas. Y cerradas con verjas de hierro, aunque algunas están muy oxidadas. Una vez dentro, hay una larga subida en la oscuridad y un laberinto de ladrillo donde cualquiera podría perder la vida. La porquería llega siempre al menos a la cintura. Además, dentro hay bichos, las ratas más grandes que os podáis imaginar, y cosas aún peores. Es asqueroso. Tan asqueroso como vos cuando salisteis. Daario Naharis se echó a reír. Hasta el último traficante de esclavos de Meereen lo olería cuando saliera. Su Alteza preguntaba si había alguna manera de entrar, así que se lo he dicho. Pero Ben Plum no volvería a entrar en esas cloacas, ni por todo el oro de los 7 reinos. Si otros queréis intentarlo, por mí perfecto. Ago, Yogo y Gusano Gris fueron a hablar todos a la vez, pero Dany alzó una mano para pedir silencio. Esas cloacas no parecen prometedoras. Sabía que Gusano Gris guiaría a los Inmaculados por ellas si lo ordenaba, y sus jinetes de sangre no se quedarían atrás. Pero ni unos ni otros eran adecuados para la misión. Debo enviar a los hombres a morir en la oscuridad si las posibilidades de éxito son tan escasas. Pensó. Tengo que meditar sobre esto. Sus capitanes hicieron una reverencia y la dejaron con las doncellas y los dragones. Pero cuando Ben el Moreno se disponía a salir, Viserion extendió las alas blancas y revoloteó perezoso hacia su cabeza. El dragón blanco se posó con una pata en la cabeza del hombre y otra en el hombro. Gritó y salió volando. Por lo visto, le gustáis, Ben. Dijo Dany. Por supuesto, tengo una gota de sangre de dragón. ¿No lo sabíais? Fue una sorpresa para Dany. Plum era un hombre de las compañías libres. Decía que era en parte Braavosi, en parte isleño del verano, en parte ibenés, en parte cojoriense, en parte dothraki, en parte dorniense y en parte de poniente. Pero era la primera vez que le oía hablar de su sangre Targaryen. ¿Cómo es posible? Hubo un Plum en los reinos del ocaso que contrajo matrimonio con una princesa dragón. Mi abuela me lo contaba. Vivió en tiempos del rey Aegon. ¿Qué rey Aegon? 5 reyes Aegon han reinado en Poniente. El hijo de su hermano habría sido el sexto, pero los hombres del usurpador le aplastaron la cabeza contra una pared. No os puedo decir el número, mi reina, pero ese viejo Plum era un señor. Con vuestro regio permiso, os diré que tenía una polla de 8 palmos de largo. Las 3 campanitas de la trenza de Dany tintinearon cuando se echó a reír. Querrás decir dedos. Palmos. Si fueran dedos, ¿quién hablaría de ello? Vuestra abuela en persona vio semejante prodigio. Dany dejó escapar una risita infantil. ¿La vieja bruja? No estuvo nunca en Poniente. Se lo debió de contar mi abuelo. Unos dothrakis lo mataron antes de que naciera yo. ¿Y de dónde le vino ese conocimiento a vuestro abuelo? Será una de esas historias que cuentan mientras lo amamantan a uno, digo yo. Lo siento, pero eso es todo lo que sé de Aegon el Desnumerado y del enorme miembro del viejo Lord Plum. Más vale que vaya a vigilar a mis hijos. Una vez Ben el Moreno hubo salido de la tienda, volvió a tumbarse entre los cojines. Si ya fueras adulto, Le dijo a Drogon. montaría sobre ti. Sobrevolaríamos esas murallas y derretirías la arpía con tus llamas. Pero pasarían años antes de que los dragones tuvieran tamaño suficiente para montar en ellos. Y cuando sean grandes, ¿quién los cabalgará? El dragón tiene 3 cabezas y yo solo una. Pensó en Darío. Si ha habido alguna vez un hombre capaz de violar a una mujer con los ojos. Desde luego ella tenía tanta culpa como el Tiroshi. Más de una vez le había lanzado miradas cuando se reunía el consejo de los capitanes. Aquello y los ojos. Esos ojos tan azules. En el camino desde Yunkai, todas las noches, al ir a presentar el informe diario, Darío le había llevado una flor o alguna plantita. Para que aprendiera a conocer aquellas tierras, decía. Además, intentó evitarme la visión de los niños muertos. No debería haberlo hecho, pero la intención fue buena. Y Daario Naharis la hacía reír.
cosa que no le pasaba con Ser Jorah. Dani trató de imaginar qué pasaría si permitía que Darío la besara. La sola idea era excitante y turbadora a la vez. Es demasiado arriesgado. El mercenario Tiroshi no era una buena persona. Por debajo de las sonrisas y las bromas, era peligroso y hasta cruel. Khal Drogo también podía ser cruel, y jamás hubo hombre más peligroso. Podría amar a Daario. ¿Qué pasaría si lo dejara entrar en mi cama? ¿Lo convertiría eso en una de las cabezas del dragón? Ser Jorah se pondría furioso, pero fue él quien dijo que debería tomar 2 esposos. A lo mejor debería casarme con los 2. Pero eran pensamientos vanos. Tenía que tomar una ciudad y soñar con los ojos azules de un mercenario no la ayudaría. De pronto se sintió como si no pudiera soportar los confines de su pabellón ni un solo instante más. Missandei, haz que ensillen a mi plata. Y tu montura también. Iré con Arstan. No voy a salir del campamento. Entre sus hijos no tenía enemigos. Además, el anciano escudero no hablaría tanto como Belwas, ni la miraría como la miraba Darío. El bosquecillo de olivos quemados donde habían levantado su pabellón se encontraba junto al mar. Cuando los caballos estuvieron ensillados, Dani y sus acompañantes pasearon por la orilla. Pese a todo, sentía la presencia de Meereen a su espalda. Volvió la vista atrás y allí estaba, con el sol de la tarde arrancando destellos de la arpía de bronce que se alzaba sobre la gran pirámide. Dentro de Meereen, los traficantes de esclavos se tenderían pronto para celebrar banquetes, mientras fuera sus hijos pasaban hambre. Sintió una oleada de rabia. Acabaré contigo. Juró. Al pasar junto a las zanjas y las estacas que rodeaban el campamento de los eunucos, Dani oyó a Gusano Gris y a sus sargentos que dirigían los ejercicios de una compañía. Otra compañía se estaba bañando en el mar con calzones de lino blanco. Ya se había fijado en que los eunucos eran muy limpios. Se bañaban todas las noches. Si no había agua, se lavaban con arena, al estilo Dothraki. A su paso, los eunucos se arrodillaban y se llevaban al pecho los puños cerrados. Dani les devolvió el saludo. Se veían los barcos a lo lejos, en mar abierto. La Valerion, con sus velas plegadas, era la más cercana. Más allá flotaban las galeras Meraxes y Vagar. Al sur estaba el campamento de los libertos. Dani había armado a los antiguos esclavos lo mejor que había podido, y Ser Jorah había organizado a los hombres que se encontraban en condiciones de luchar en 4 compañías fuertes. Pasaron junto a la hoguera donde un centenar de personas se había reunido para asar un caballo muerto. Le llegó el olor de la carne y oyó cómo chisporroteaba la grasa a medida que los niños daban vueltas al espetón. Los chiquillos corretearon detrás de sus caballos entre saltos y risas. Algunos libertos le gritaban madre, mientras otros le pedían dádivas o favores. Unos rezaban a dioses desconocidos para bendecirla y otros, en cambio, le pedían su bendición. Dani les sonreía, tocaba las manos que se alzaban hacia ella y permitía que los que se arrodillaban le tocaran los estribos o la pierna. Se había detenido para hablar con una mujer embarazada que quería que le pusiera nombre a su hijo, cuando alguien la agarró por la muñeca. Se volvió y vio a un hombre harapiento, con la cabeza rapada y el rostro quemado por el sol. No tan fuerte. Empezó a decir, pero antes de que pudiera terminar la frase, el hombre le dio un tirón del brazo y la arrancó de la silla. El suelo subió hacia ella y la dejó sin aliento, y la plata relinchó y retrocedió. Dani, conmocionada, giró hacia un lado y se incorporó. Entonces fue cuando vio la espada. Aquí está la puerca traidora. Sabía que más tarde o más temprano vendrías a que te besaran los pies. Dani conocía aquella voz y aquellos ojos color verde claro. Voy a empezar por cortarte las tetas. Dani fue vagamente consciente de que Missandei gritaba pidiendo ayuda. Un liberto se adelantó. Una estocada rápida y cayó de rodillas con el rostro lleno de sangre. Mero se limpió la sangre en los calzones. ¿Quién es el siguiente? Yo. Arstan Barbablanca saltó de su caballo y se situó junto a Dani. La brisa marina le agitaba el pelo blanco mientras sujetaba el largo cayado de madera. Abuelo, lárgate antes de que te rompa el bastón y te lo meta por el culo. El anciano hizo una finta con un extremo del cayado, lo recogió y lanzó el otro extremo como un látigo, a una velocidad que Dani jamás había visto.
El bastardo del titán retrocedió tambaleante hacia el mar, al tiempo que escupía sangre y dientes rotos. Barba Blanca puso a Dani tras él. Mero le lanzó una estocada al rostro. El anciano saltó hacia atrás rápido como un felino. El cayado golpeó a Mero entre las costillas y lo hizo tambalear. Los movimientos eran tan rápidos que Dani apenas podía seguirlos. Missandei estaba ayudando a ponerse en pie cuando oyó un chasquido y vio el hueso roto que salía de la pantorrilla de Mero. Al caer, el bastardo del titán lanzó una estocada directa al pecho del anciano. Barba Blanca apartó la hoja con un movimiento casi despectivo y con el otro extremo del cayado golpeó la sien del hombretón. Mero quedó tendido mientras las olas lo cubrían. Al cabo de un instante los libertos también lo cubrieron, con cuchillos, piedras y puños furiosos. Dani apartó la vista asqueada. En aquel momento tenía más miedo que cuando Mero la había atacado. Alteza. Arstan se arrodilló. Estoy avergonzado. No debí permitir que se os acercara tanto. Sin la barba y sin el pelo, no lo había reconocido. Yo tampoco. Dani respiró profundamente para dejar de temblar. Enemigos por todas partes. Pensó. Llevadme a mi tienda, por favor. Cuando llegó Mormon ya estaba arrebujada en su piel de león y bebía una copa de vino especiado. He estado examinando la muralla del río. Es un poco más alta que las demás e igual de sólida. Además, los mirinos tienen una docena de barriles incendiarios atados bajo los baluartes. Tendríais que haberme avisado de que el bastardo del titán había conseguido escapar. No me pareció necesario alarmaros. He ofrecido una recompensa. Pues pagádsela, Barba Blanca. Mero ha viajado con nosotros desde que salimos de Yunkai. Se afeitó la barba y se confundió entre los libertos a la espera de que le llegara una ocasión para vengarse. Arstan lo ha matado. ¿Queréis decir que un escudero con un palo ha acabado con Mero de Bravos? Con un palo, sí. Pero escudero nunca más. Ser Llora, es mi deseo que se arme caballero a Arstan. No. La sonora negativa fue toda una sorpresa, y lo más extraño fue que salió de los labios de los dos hombres a la vez. Ser Llora desenvainó la espada. El bastardo del titán es un tipo peligroso. ¿Quién sois vos, anciano? Un caballero mejor que vos. ¿Un caballero? Dani estaba confusa. Me dijisteis que erais escudero. Lo fui, Alteza. Se dejó caer sobre una rodilla. En mi juventud fui escudero de Lord Swan, y por orden del Magíster Ilirio también he servido a Belwas el Fuerte. Pero entre esos años fui caballero en Poniente. No os he dicho ninguna mentira, mi reina. He ocultado algunas verdades. Por eso y por el resto de mis pecados, solo puedo suplicar vuestro perdón. ¿Qué verdades me habéis ocultado? Decídmelo, ahora mismo. En Karth, cuando me preguntasteis que cómo me llamaba, os dije que Arstan. Eso es cierto, muchos hombres me llamaron así, durante el viaje que hicimos Belwas y yo para buscaros. Pero no es mi verdadero nombre. Me ha engañado, como me advirtió Llora, pero me acaba de salvar la vida. Dani estaba cada vez más confusa y furiosa. Mero se afeitó la barba. Vos, en cambio, os la dejasteis crecer, ¿verdad? Mierda. Ahora entiendo por qué resultabais tan familiar. ¿Lo conocéis? Me preguntó Dani al caballero exiliado. Lo vi una docena de veces, casi siempre de lejos. Pero no había hombre en los 7 reinos que no conociera a Barristan el Bravo. Puso la punta de la espada en el cuello del anciano. Khaleesi, el que se arrodilla ante vos, es Ser Barristan Selmy, Lord Comandante de la Guardia Real, que traicionó a vuestra casa para servir al usurpador Robert Baratheon. El cuervo llama negro al grajo, y vos habláis de traiciones. ¿Qué hacéis aquí? Si Robert os envió para matarme, ¿por qué me habéis salvado la vida? Sirvió al usurpador, traicionó la memoria de Rhaegar y abandonó a Viserys para que muriera en el exilio. Pero si hubiera querido verme muerta, solo habría tenido que echarse a un lado. Pensó. Quiero que me digáis toda la verdad, por vuestro honor. ¿A quién servís? ¿Al usurpador o a mí? A vos si accedéis. Ser Barristan tenía lágrimas en los ojos. Acepté el perdón de Robert, sí. Lo serví en la Guardia Real y en el Consejo.
Tal vez aún estaría sirviendo en desembarco del rey si el malvado muchacho que se sienta en el trono de hierro no me hubiera expulsado. Pero cuando me quitó la capa que el toro blanco me había puesto y el mismo día envió hombres para matarme, fue como si me arrancara un velo de los ojos. Fue entonces cuando supe que debía buscar a mi verdadero rey y morir a su servicio. Me encantará complaceros. Silencio. Quiero escucharlo. Tal vez deba morir como traidor. Si es así, no moriré solo. Antes de aceptar el perdón de Robert, luché contra él en el Tridente. Vos estabais en el otro bando, ¿no, Mormon? Siento no haberos dicho toda la verdad. Era la única manera de impedir que los Lannister supieran que me había unido a vos. Os vigilan, igual que vigilaron a vuestro hermano. Durante años, Lord Varys recibió información sobre cada movimiento de Viserys. Y desde el día en que os casasteis con Khal Drogo, ha habido a vuestro lado un informador que vendía vuestros secretos, que trataba con la araña y le cambiaba susurros por oro y promesas. No es posible. No puede ser. Pensó. Os equivocáis. Decidle que se equivoca. Decídselo, Ser Jorah. Hemos cruzado juntos el mar Dothraki y el desierto rojo. El corazón le aleteaba como un pájaro enjaulado. Decídselo, Jorah. Decidle que lo ha entendido mal. Los otros se os lleven, Selmy. Ser Jorah dejó caer la espada. Solo fue al principio, Khaleesi. Antes de que llegara a conoceros. Antes de que llegara a amaros. No os atreváis a pronunciar esa palabra. ¿Qué os ofreció el usurpador? ¿Oro? Fue oro. Los Eternos le habían dicho que sufriría otras 2 traiciones, una por oro y otra por amor. Decid, ¿qué os prometió? El caballero inclinó la cabeza. Varys me dijo que podría volver a casa. Yo iba a llevaros a casa. Pensó. Los dragones percibieron su furia. Viserion echó a volar y le empezó a salir humo gris del morro. Drogon batió el aire con las alas negras y Raegal echó la cabeza hacia atrás y eruptó una llamarada. Debería dar la orden y que los quemaran a los dos. ¿Acaso no había nadie en quien pudiera confiar? Nadie que cuidara de ella y la protegiera. Todos los caballeros de Poniente son tan falsos como vosotros dos. ¡Fuera de aquí! Antes de que mis dragones os abracen. Ser Barristan se levantó, despacio, con rigidez. Por primera vez aparentaba la edad que tenía. ¿A dónde deseáis que vayamos, Alteza? Al infierno, a servir al rey Robert. Los otros se os lleven a los dos. Marchaos, marchaos. La próxima vez que vea vuestras caras os haré cortar esas cabezas traidoras. Pensó, pero no fue capaz de decirlo. Me han traicionado, pero me han salvado, pero me han mentido. Marchaos a... mi oso fiero y fuerte. ¿Qué haré sin vos? Y el anciano que fue amigo de mi hermano. Marchaos a... ¿A dónde? Y entonces se le ocurrió.